Hola, buenos días. Estamos aquí para la primera entrevista que realizo en mi perfil de LinkedIn. Espero que os interese a todos y os guste. En primer lugar, feliz Navidad a todos y felices fiestas. Espero que os regalen muchos regalos los Reyes y Papá Noel. Y para empezar, tenemos que recordar que ya en 1936 Alan Turing presentó su máquina de Turing. eh, y lo convirtió en uno de los pioneros con esa máquina de la computación, de los sistemas de computación y también de la inteligencia artificial. Lo que la gente no recuerda tanto es que al mismo tiempo ponía los límites de esa inteligencia artificial y de esos sistemas de computación al demostrar también con la máquina de Turing que había procesos que no podían desplegarse en máquinas de Turing, que no eran algorítmicos y por lo tanto que eran un límite tanto para la computación tal y como la entendemos como para la inteligencia artificial. En este sentido, creo yo que muchos gurús, no todos, pero muchos gurús de la inteligencia artificial deberían recordar, bueno, pues a Alan Turing y hacer un poco como los antiguos generales romanos, que según la tradición, no sabemos si es cierta o no, tenían detrás bueno, iban en el carro cuando iban a Roma a recibir pues los parabienes por sus victorias, llevaban siempre un esclavo en el carro detrás que les iba diciendo, recordad que sois hombres, recordad que sois mortales. Y en este sentido, pues hoy vamos a hablar con una persona que está muy metida en el mundo de la inteligencia artificial y nos puede ayudar un poco a definir qué es hype en eso de la inteligencia artificial y qué es realmente bueno, la realidad de la inteligencia artificial. Yo estoy encantado de que esté conmigo o de que esté con nosotros y nos cuente toda, que nos ayude a entender un poco más este mundo. Se trata de Carlos Rodríguez Avellán, que es líder tecnológico de IA generativa de Fujitsu. Ha trabajado en muchos proyectos en el mundo de la empresa, por lo tanto nos va a poder ayudar en este sentido a entender qué casos de uso hay en ese mundo, pero también al mismo tiempo es profesor y tutor de proyectos en másters tanto de la universidad privada como de la universidad pública, tanto en la Universidad Europea o, por ejemplo, la Universidad Complutense, como nos contará él. De tal manera que también nos va a dar una visión más de investigación, más académica de lo que se está haciendo en la universidad, lo cual también es, no nos quedamos solo en el mundo de la empresa y no nos quedamos solo en el mundo de la universidad. En este sentido, para abrir la charla y que Carlos se presente un poco más en detalle, bueno, Carlos también es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, me gustaría que empezáramos la charla y que Carlos nos contara un poco los proyectos dentro del mundo de la empresa en los que ha participado y alineándolo un poco porque esto es un problema que tenemos todos, es decir, tenemos la inteligencia artificial, pero ¿qué casos de uso hay en la empresa realmente en las que se pueda aplicar? No todo es aplicable y hay cosas que a lo mejor pensamos que no y sí es aplicable. Entonces, en ese sentido, y también una cosa que se escucha mucho, tanto de empresas extranjeras como españolas, que es que pues, el 30% de nuestros procesos ya los tenemos sobre inteligencia artificial o el 60% de nuestro código se desarrolla ya a través de inteligencia artificial. Si esto es cierto, si esto es hype, desde tu experiencia, Carlos, y en primer lugar saludos y felices fiestas, ¿qué crees de todo esto? ¿Nos puedes contar un poco sobre estos temas? Bueno, lo primero, muchas gracias Antonio por invitarme. Me hace mucha ilusión, la verdad, que me escribieras y me propusieses tener esta entrevista. La verdad es que gracias, me honra mucho y además la primera, joder, es especial, ¿no? También feliz Navidad, ¿no? Que por las fechas en las que estamos y feliz año, pues coincide, así que bueno, un momento como más especial para todo esto. Bueno, al final sí que es cierto que se habla mucho desde hoy en día, vamos, estamos hablando esto, ¿no? En justo enero, inicio de enero de 2025. Desde hace no demasiado, desde noviembre de 2022, todo el mundo hablamos de lo que es la inteligencia artificial generativa y es desde noviembre de 2022 por la publicación de ChatGPT, que todo el mundo pues venimos usando, ya sea en el ámbito privado, pues para tareas, digamos, del día a día, como puede ser traducir un texto que no entendemos de Internet o hacerle preguntas como en el sector privado y también académico, ¿no? En la empresa y en la universidad, pues para acelerar ciertos procesos, casos de uso que de hecho vamos a ir hablando, ¿no? A lo largo de este podcast, ¿no?
Al final, la inteligencia artificial lleva existiendo muchísimos años, es decir, esto no es algo nuevo, lleva existiendo no muchos años, sino podemos hablar de décadas. Inició todo esto desde un punto de vista académico alrededor del 1950, más o menos. Evidentemente no hablamos de la inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, está lejos de serlo, pero sí que los conceptos matemáticos, los fundamentos, pues sí que se empezaron a crear en ese momento, ¿no? Todo esto fue evolucionando con el desarrollo de las tecnologías de la computación, el desarrollo del software, el del hardware y también con la abundancia del dato. Es decir, todo lo que vamos generando desde el punto de vista de documentos, de imágenes, de vídeos, de iteraciones, por ejemplo, transacciones bancarias o series temporales que registran, por ejemplo, eventos meteorológicos, pues al final todo esto es información que permite, junto con las técnicas matemáticas y algorítmicas que se van desarrollando y soportadas por la infraestructura de software y hardware que evoluciona y va creciendo y que también hablaremos en un rato seguro, pues permite que con técnicas de aprendizaje automático, del machine learning, ¿no? Pues las máquinas aprendan patrones y permitan bueno, pues predecir ciertos valores. ¿Y todo esto para qué? Bueno, pues al final yo un poco trato de clasificarlo siempre, o yo como lo entiendo, es en dos vías, y es la primera, el tratar de hacer ciertos procesos más eficientes. Y cuando digo algo más eficiente, no hablo o no me refiero solo a reducir el tiempo que necesitamos en realizar una tarea o que esa tarea nos lleve menos dinero o menos recursos, sino que simplemente lo que hacemos lo hagamos mejor, que que los procesos que realizamos con tecnología, pues esa tecnología sea más accesible para el empleado o para el ciudadano, para, en esencia, la persona que lo va a estar realizando. Esto sería, pues, hacer la vida más sencilla a las personas. Por ejemplo, ChatGPT, pues no le va a salvar la vida a nadie, evidentemente, pero sí que permite acelerar o agilizar ciertas cositas del día a día, como puede ser, pues, oye, ayúdame a escribir un email. Oye, mira, no tengo ni idea de este tema, pues en lugar a lo mejor de buscar en Google, que seguramente pues funcione también, ¿no? Pues incluso más rápido y estoy estudiando, pues ayúdame a resolver estas preguntas, a entender mejor este tema, a profundizar, ¿no? Pues un poco acercar esa tecnología a las personas. Y luego el segundo punto es crear interfaces conversacionales que permitan reducir aún más la brecha que existe entre las personas, con independencia de su conocimiento técnico, con independencia de su perfil, del idioma que hablen, reducir la brecha que existe entre las personas y el conocimiento. Y con conocimiento me refiero tanto a, por ejemplo, todo lo que los libros que puedan estar escritos, la Wikipedia, la información de una empresa, o simplemente cuando llamamos a un call center, a una empresa, pues para preguntar o reclamar sobre algo, ¿no? Pues automatizar procesos, hacerlos más eficientes y sobre todo pues el acercar la tecnología a las personas, ¿no? Al final existen en proyectos en todos los sectores o casos de usos en todos los sectores, da igual, hablamos del sector público, en la administración pública, para acercar la administración pública al ciudadano, para hacerla más accesible, para hacerla más interpretable, ¿no? Para hacerla más útil, más sencillo, sobre todo procesos muy burocráticos, muy laboriosos en general, pues la inteligencia artificial permite y ayuda mucho en este sentido. Y luego también en el mundo privado, ¿no? Da igual el sector, podemos hablar del sector energético, el sector retail, podemos hablar del sector de las telecomunicaciones, banca, cualquier sector se ve afectado para bien en el contexto de la inteligencia artificial. Y de hecho hoy en día no es tanto hablar de innovación, que por supuesto, sino hablar de adopción, de adopción de tecnologías de inteligencia artificial en todos estos sectores, ¿no? Vale, muchas gracias. Realmente, tanto la eficiencia como el tema de las interfaces, yo creo que es fundamental. Y yo creo que, bueno, todos entendemos que o te adaptas a la IA o te incorporas a ese mundo, pues no digo en 2 segundos y de una manera deslavazada, pero de un modo organizado y con el apoyo necesario, o si no Mm, estás en 5 o 10 años vas a estar fuera del negocio, porque mm, habrá otras empresas que tengan una palanca que multiplicará por 5 de tu trabajo. Y luego, por otro lado, como tú sabes y yo sé, si no le das las herramientas en los procesos a la gente para que mejoren su forma de trabajar, usarán otras herramientas por su lado, sin total, control, ya sea ChatGPT total. privado, ya sea por lo que sea, ¿no? En otro sentido, tú también estás metido mucho lo sé por experiencia, porque fuiste tutor de mi proyecto fin de máster en el máster de la Universidad Europea, perdón, de Madrid, que, bueno, que aprovecho para recomendar porque me pareció un máster muy interesante, sobre todo desde el punto de vista técnico de lo que Mm, enseñáis, vamos, en ese máster, lo que sigues ahí, mm, y de las materias que se enseñan, lo práctico que es,
pero sin dejar un poco la parte teórica, y muy alineado con lo que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, sé, fuiste mi tutor del proyecto, sé que estás metido también en másters, ya nos contarás, de la universidad que me interesa mucho, de la Universidad Pública, la Universidad Complutense. Entonces, yo tengo un problema con esta universidad, que es, no tengo muy claro si las élites actuales de la universidad, y con élites no digo a los tíos investigadores punteros, sino estoy hablando de élites en el sentido jerárquico, catedráticos, profesores estables de universidad, gente que está en mi edad o mayor, 50 y pico, 60 años, tienen un conocimiento profundo de lo que es la IA generativa. No digo que no tengan un conocimiento profundo de lo que es la inteligencia artificial, porque seguro que lo tienen, pero de la IA generativa, de lo que impacta esto, y en el mismo sentido, una vez respondido esto, si las nuevas generaciones salen con el conocimiento suficiente de la enseñanza universitaria. Me interesa más la pública, porque al final la privada cada uno se paga la suya, ¿no? Pero la pública, digamos, con la enseñanza suficiente y necesaria para estar metidos realmente en este mundo y entender cómo funciona. Y en este sentido, o si hay una brecha generacional entre ambos, entre esos catedráticos, esos gurús, entre comillas, de la inteligencia artificial, ¿vale? Y esas nuevas generaciones. Tú que estás metido ahí, ¿cuál es tu visión? Porque tú lo conoces más de primera mano. Bueno, es interesante esta pregunta. Al final, sí que, bueno, por aterrizarlo un poco, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, al final es una de las partes de las áreas de la inteligencia artificial, que, bueno, son aquellos modelos, aquellos sistemas de inteligencia artificial que generan nuevo contenido. Y al final estos sistemas son aquellos encargados de generar o bien lenguaje, como puede ser ChatGPT, generar imágenes o vídeo, como podría ser DALL-E o Sora de OpenAI, o para generar también audio, como puede ser Suno, que puede generar canciones, ¿no? Hay otros muchos. Y hay otros muchos más modelos de IA generativa, ¿no? Pero como mencionaba antes, realmente la inteligencia artificial es mucho más. Entonces, sí que al final la inteligencia artificial consiste en, o se basa en matemáticas, en estadística, en ciencias de la computación y en ciertas áreas de un dominio específico, como pueden ser la lingüística para el procesamiento del lenguaje natural, que es pues, todo aquel ámbito del procesamiento del lenguaje y cómo las máquinas entienden lo que decimos y escribimos, o la parte de procesamiento digital de señal o de imágenes para el computer vision o los sistemas de reconocimiento de imágenes y demás. Es decir, que hay unas bases, unos fundamentos que subyacen a todo lo demás, ¿no? En este contexto, la Universidad Española, aunque bueno, esto realmente es extensible a Europa o a otros países, ¿no? Pero la Universidad Española es muy potente en general, y aquí menciono especialmente la universidad pública, en todos los ámbitos de matemáticas, de estadística, de ciencias de la computación, de programación, de hardware. Entonces los cimientos están súper bien formados. De hecho, todos los ingenieros, o en general todos los ingenieros, programadores, informáticos, etcétera, arquitectos de software salen súper bien preparados, ¿no? Es decir, la base está súper cubierta. Sí que es cierto que al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial más actual o aquella que es generativa, todo lo que tiene que ver con grandes modelos de lenguaje como pues, GPT-3, GPT-4 y otros, pues evoluciona muy rápido. Es cierto que es un desarrollo que no viene principalmente desde Europa, esto lo mencionaremos quizá después, ¿no? Principalmente se está desarrollando desde Estados Unidos, aunque también desde China, que quizá no nos llega tanto. Son las dos potencias, las dos grandes potencias en el contexto de la inteligencia artificial y por tanto de la inteligencia artificial generativa. Entonces ocurre que no solamente la universidad privada o pública en España o en Europa, sino también parte de empresa, pues quizá está un poco a la zaga, ¿no? En estos desarrollos. Desde el punto de vista de los programas de formación, hablo del punto de vista de los grados, desde los programas de posgrado, como pueden ser másters o títulos de posgrado. El ecosistema es enorme, hay una oferta enorme de títulos, los hay evidentemente como en todo, pues más interesantes, más potentes, menos potentes. Creo que en general el offering, la oferta de programas es muy buena, es amplia y es muy buena, y además cubre desde la parte tecnológica hasta la parte más de negocio, ¿no? Porque habrá gente oye, le interesa mucho más las tripas de esto, ¿no? Y entender cómo funciona y cómo tocarlo y cómo configurarlo. Y otras personas que dirán, oye, pues yo estoy más interesado en esto realmente para qué sirve, cómo puedo venderlo, cómo puedo implementarlo en mi día a día, ¿no? En todo esto, sí que de alguna forma, como todo ecosistema que evoluciona muy rápidamente y que no es del todo tradicional, o que lo último no lleva tantos años, pues sí que es cierto que quizá el sistema que mejor funciona o que desde mi punto de vista mejor funciona es la combinación de
aquellas personas, académicos, catedráticos, con una expertise enorme en un contexto concreto, como puede ser pues, el procesado digital de señal, o puede ser la optimización matemática discreta continua, o puede ser el machine learning clásico, combinados con expertos que pueden estar directamente relacionados o no con la universidad o con la empresa privada. Para esa forma, no solamente dar a los alumnos pues, un perfil o un conocimiento súper teórico y básico que es fundamental, sino también, bueno, pues estar un poco al día y de las últimas tendencias, ¿no? Entonces, yo creo, y esto es sesgo, es decir, que al final es opinión personal y que de ningún modo seguro refleja la realidad. Creo que de alguna forma aquellas universidades que sí implementan estos mecanismos de colaboración universidad-empresa son los que mejor pueden funcionar o pueden trabajar, ¿no? Desde el punto de vista de las nuevas generaciones, creo que de alguna manera pasa un poco todo lo contrario, y es que el sesgo, en lugar de estar, como podría ser a lo mejor una persona que lleva muchos años en un ámbito y lo último, pues no es que le vaya a costar, ni mucho menos, pero quizá pues pueda ser reacio o no, porque al final hay que también reconocer que la inteligencia artificial actual, pues hay una ola de sobreexpectación, ¿no? Gartner lo dice, que veremos a ver si no hay una burbuja con respecto a las expectativas que se generan alrededor de ella. Am, en las nuevas generaciones pasa distinto, y es que yo lo veo en alumnos o en personas que podemos contratar, eh, que la IA que están aplicando es solo IA generativa, dejando de lado o descuidando muchas técnicas tradicionales, bueno, tradicionales, técnicas básicas o fundamentales que en muchos casos son mejores, más útiles o más eficientes, simplemente porque a lo mejor hacerlo con ChatGPT pues es más rápido. Pongo un ejemplo. Cuando nosotros usamos el correo electrónico tiene un clasificador automático que es un modelo de IA, que es el detector de spam. Llega un correo y automáticamente detecta si es spam o no es spam. A veces falla, pero casi siempre funciona, ¿no? Eso es un sistema de inteligencia artificial. Lleva existiendo décadas. Y lleva existiendo décadas desde antes de que hablásemos de la inteligencia artificial generativa y desde antes de los grandes modelos de lenguaje. ¿Se puede hacer un detector de spam con ChatGPT o con un modelo similar? Por supuesto. ¿Merece la pena? No, no tiene sentido ni desde un punto de vista económico, de latencia, de costes en general, ¿no? Entonces, en las nuevas generaciones veo ese sesgo, ¿no? De qué fácil es todo, qué rápido va todo, qué bien funciona todo, y está bien, pero se descuida de la otra parte, ¿no? Entonces, un poco la combinación, ¿no? La parte teórica fundamental tradicional y la parte más práctica, actual, vanguardista, quizá del sector, iba a decir privado, también público, pero del sector empresa, ¿no? Pues por reafirmar lo que comentas, el otro día estuve, bueno, en un grupo, porque estoy en otro máster, metido en Mm, inteligencia artificial, en este caso de la universidad pública, o desde luego con titulación pública, y estaba una chica, que, bueno, no importa el nombre ahora, que era una chica joven, evidentemente, en un grupo para una actividad. Y claro, era una actividad de procesado de señal, pero procesado de señal tradicional, ¿no? Con las técnicas tradicionales, operaciones elementales, bueno, pues de transformada de Fourier, etcétera. Entonces, claro, mm, la tía me decía, es que esto no tiene mucho sentido. Si ahora mismo con la IA generativa esto es absurdo, decía, me pongo a hacer esto, que es perder el tiempo. Claro, claro. ese es el planteamiento, ¿no? El planteamiento es, claro, tengo la IA generativa, ¿para qué voy a perder el tiempo? ¿Para qué voy a perder el tiempo con técnicas que siguen funcionando? Yo le decía, pero vamos, esto se utiliza mucho, en muchos casos y es totalmente útil. Los filtros paso bajo, los filtros paso alto, Mm, la erosión, la dilatación, las distintas técnicas para tratar imágenes sigue siendo válido y con coste posiblemente mucho menos. Pero mm. bueno, es difícil de hacerle entender, efectivamente, sí. Sí, pasa bastante. Por ejemplo, en las escuelas de, bueno, yo estudié teleco, en las escuelas de ingeniería, al final el primer año por lo menos cubre los fundamentos de la física básica del cálculo que no es de este siglo, o sea, de hace muchísimos años y que al final es la base de todo lo demás, ¿no? Otra cosa es, o en teleco, todo es digital hoy en día, pero empezamos viendo el mundo analógico. ¿Vamos a utilizar el mundo analógico? Pues no lo sé, posiblemente no, pero conviene conocer las bases, por lo menos para saber los fundamentos. En el mundo del procesamiento del lenguaje natural, hoy en día con los grandes modelos de lenguaje, luego lo hablaremos con más detalle, podemos hacer prácticamente cualquier tarea que hasta ahora se podía resolver mejor o peor, hoy en día lo podemos hacer súper rápido y mucho más preciso con modelos generativos, con grandes modelos de lenguaje. Pero al final sí que se puede, existe cierto incentivo, ¿no? A dejar de lado la base del procesamiento del lenguaje natural, que no es ni la inteligencia artificial ni es la parte de computación, sino que es la lingüística. Es decir, cómo se estructura el lenguaje, cómo funciona, entre comillas, el lenguaje, desde un punto de vista fonético, morfológico, sintáctico, pragmático, ¿no? Pues gramatical.
pues está muy bien que las cosas funcionen, hay que ser en algunos casos resultadista, pero también no podemos dejar, tampoco podemos dejar de lado los fundamentos, ¿no? En este sentido, yo tengo un compañero que es de la época del procesamiento del lenguaje natural basado en símbolos, ¿no? Simbólico, vamos a llamarlo así, y llama a los de redes neuronales conexionistas, los conexionistas. Claro. Pero O bueno, subsimbólicos, de hecho, los claro. Es justo subsimbólicos, sí. el punto, Entonces, ¿no? es curioso. Eh, en otro orden de cosas, bueno, tú estás metido en una empresa, bueno, de carácter internacional, súper conocida, como es Fujitsu. Yo trabajé con ella hace muchos años, pero en el mundo del hardware, porque muchas Mm, de estas compañías iniciaron mucho en el mundo del hardware y luego poco a poco fueron, no sé si fue el caso de Fujitsu, por ahí IBM y otras, que empezaron en el mundo del hardware y ahora son, bueno, tenéis un gran componente de consultoría, de mm, servicios, etcétera, mm, etcétera. Entonces, me gustaría que nos contaras, porque claro, ¿cuál es el posicionamiento de una compañía tan importante como Fujitsu? Me interesa saberlo porque es una compañía tecnológica, no es mm, Microsoft ni mm, OpenAI ni las que están más metidas ahí en la frontera de la IA, teóricamente, mm. pero es una compañía tecnológica que tiene un gran componente, supongo yo, en la parte de inteligencia artificial y tendrá una estrategia. Entonces, que nos cuentes un poco los proyectos en que está embarcada, porque me interesa bastante, y qué Mm. estrategia tiene en este mundo. Sí, bueno, Fujitsu es una empresa muy grande del sector IT a nivel global. Es una empresa japonesa, pero con presencia en diferentes países. Aquí en España lleva más de 50 años como empresa de tecnología y de servicios IT, y donde tradicionalmente pues venimos haciendo pues todo lo que tiene que ver con hardware, con todo lo que tiene que ver con sistemas, con todo lo que tiene que ver con redes, también con electrónica, por ejemplo, temas de cajeros, por lo que más se conoce muchas veces, ¿no? Desde el gran público es los aires acondicionados, ¿no? Pero realmente hay muchas patas, ¿no? Dentro de este gran Fujitsu. Yo, por ejemplo, donde estoy trabajando es en el Centro de Excelencia de Data Intelligence, que es un equipo, una unidad a nivel global. Damos servicio a todo el mundo. Estamos aquí basados en España y está centralizado, de hecho, en España. Aquí yo dirijo todo el área de inteligencia artificial generativa y al final, pues lo que hacemos es dos cosas, ¿no? Lo que hacemos es dar servicios a empresas, a administraciones públicas, pues en todo lo que tiene que ver con analítica de datos, business intelligence, inteligencia artificial, por supuesto, temas también de computación cuántica, temas de genómica, ¿no? Son varias patas, eh, distintas todas ellas, pero que tienen que ver con la gestión del dato, la gestión de la información, ¿no? Y en concreto, en el ámbito de la inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, pues lo que hacemos es dar servicio a empresas, pues un poco para lo que mencionaba al principio, ¿no? Para eficientar ciertos procesos, tanto en otras empresas privadas o administración pública, ya sea pues para esos procesos hacerlos más eficientes. Por ejemplo, imaginad un bufete de abogados que tienen un montón de información y quieren catalogar automáticamente los diferentes documentos, contratos, de acuerdo a una cierta taxonomía, de encontrar ciertos valores dentro de estos documentos, contratos, como pueden ser nombres de personas, direcciones de correo electrónico, lo que sea, y sobre eso crear un grafo o un mapa de información que luego ellos pues, puedan utilizar para hacer procesos de su día a día de manera mejor y más rápida. Por ejemplo, búsquedas, ¿no? Una búsqueda más eficiente. Por ejemplo, encontrar relaciones. Por ejemplo, generar automáticamente contratos o ciertos documentos, ¿no? Y ese tipo de tareas, ¿no? Por otro lado, también, en este caso, por ejemplo, con la administración pública, pues el segundo caso que mencionaba antes, todo lo que son interfaces conversacionales, pues para acercar y hacer más accesible la administración pública al ciudadano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y este es un caso de uso real, ¿no? De un ciudadano en, por ejemplo, Andalucía, este es un caso real, que requiere de información, va a buscar información sobre ayudas en agricultura y con independencia del idioma que hable esta persona, de su nivel de educación y, por supuesto, sin ser hábil, como creo que ninguno lo somos, yo desde luego no lo soy, moviéndome por las páginas web de las distintas administraciones públicas, que algunas pues, son más sencillas, otras son más difíciles, pues, por ejemplo, va a buscar información o quiere satisfacer una necesidad de información sobre ayudas a la agricultura. Oye, pues en lugar de tener que irse a leer el BOE o el BOJA o el documento, lugar de información que sea, además de eso, no solamente encontrar ese documento, sino leerlo, interpretarlo, entenderlo, que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Que aquellos documentos que son importantes para el día a día son los más difíciles de leer, ¿no? Una hipoteca, un seguro, un prospecto médico, ¿no? Una receta.
las últimas leyes, la jurisprudencia, son documentos relevantes, pero difícilmente interpretables, ¿no? Bueno, pues a lo mejor crear interfaces conversacionales en lenguaje natural totalmente multilingüe y que no necesites escribirlo perfecto, incluso puedas cometer faltas ortográficas, gramaticales, para que cualquier persona pueda acceder a esa información y que los servicios también sean accesibles, ¿no? Que sea pues, lo más democrático posible. Son el tipo de proyectos que nosotros hacemos, ¿no? Desde Fujitsu, además, a nivel global, tenemos una estrategia alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial, es decir, que lo que hagamos, pues no sea, lo hacemos una vez para una empresa y luego, no, sino que intentemos tener un marco común de desarrollo, un marco común de despliegue y alrededor de eso lo que hacemos también es el desarrollo de IP pública, IP privada de Fujitsu, es decir, productos específicos, aceleradores que a nosotros pues, nos permiten, cuando hacemos algo, pues tratar de hacerlo más rápido, hacerlo mejor y luego desde un punto de vista de que el marco metodológico que aplicamos pues sea estándar. Y esto lo que significa es que al final no es simplemente, oye, aquí tienes ChatGPT, úsalo. O tienes un modelo como ChatGPT, eso lo puede hacer cualquiera al final, ¿no? Y de hecho, desde el punto de vista de despliegue de implementación es sencillo, pero desde un punto de vista de privacidad del dato, gobierno de la información, seguridad, pues es bastante peligroso, porque bueno, eso dónde estás ejecutándose, dónde va esa información, quién controla esa IA, ¿no? Pues todo el paradigma de MLOps, ¿no? De gestión de los proyectos, desarrollos alrededor de la IA, lo controlamos, y luego también que los modelos que despleguemos, sean generativos o no, y que utilicemos, sean interpretables y sean explicables. Esto se relaciona mucho también con todo el tema del marco regulatorio del AI Act, que luego comentaremos, ¿no? Para que los sistemas sean auditables, para que podamos, a fin de cuentas, pedir explicaciones. Esto es relevante, ¿no? Porque si nosotros vamos al banco y pedimos un crédito y nos lo deniegan, y nos lo deniega un sistema automático, una IA, por lo menos si pedimos explicaciones, obtener respuestas, ¿no? Es decir, no me lo dan por ser mujer, no me lo dan por tener este apellido, no me lo dan por vivir en este barrio. ¿Por qué no me lo dan? Y de cara a pedir explicaciones y rendir cuentas, ¿quién tiene la culpa? La persona del banco, el desarrollador del modelo, el proveedor del modelo. Bueno, esto es un tema bastante también actual y que merece la pena tener presente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el punto, ¿no? Y luego también, desde Fujitsu, y relacionado con lo que preguntabas antes, Antonio, tenemos relación con diferentes acuerdos de colaboración y en diferentes cátedras con distintas universidades, como por ejemplo la Universidad de Granada, donde al final nosotros, nuestro día a día, trabajamos lo máximo posible pues, para estar al tanto, estar al día, actualizarnos y demás, pero no somos un laboratorio de I+D, no somos un laboratorio de investigación, somos un centro de delivery y al final pues eso nos impide en algunos casos estar 100% focalizados en las últimas tendencias o en no lo que acaba de salir, sino lo que va a salir en el próximo año, a lo mejor, ¿no? Y el tener este ecosistema de alianzas con también, aparte de empresas y startups, con universidades, pues nos permite estar conectados y al día a día. Y al revés, las universidades también se benefician, ¿no? de esta relación simbiótica. Vale, vamos a entrar un poco ahora más en el mundo ya directamente de la IA. Hemos hablado, bueno, has hablado tú sobre todo eh, em, has hablado tú y ha aparecido muchas veces el tema del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Estás metido, muchos de los proyectos en que estáis metidos tienen que ver con eso, Mm, con el procesamiento del lenguaje natural, pero bueno, es una palabra que se utiliza mucho, como los LLMs, y me gustaría que nos explicaras en qué consiste el procesamiento del lenguaje natural, qué tareas se pueden llevar a cabo de un modo, no sé si de un modo mm. las típicas tareas de alto nivel que se puedan llevar a cabo con procesamiento de lenguaje natural y tal vez las últimas innovaciones o potentes y recientes en este campo que tú conozcas o que tú creas que pueden ser significativas. Mm. Sí, bueno, lo primero es explicar el término procesamiento del lenguaje natural, que por las siglas en inglés es NLP, de Natural Language Processing, porque más o menos si digo NLP, pues me estoy refiriendo a procesamiento del lenguaje natural. Al final lo que tenemos que entender es que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial es un mundo o un ámbito súper amplio que se encarga básicamente de ciertas técnicas que detectan, dicho muy rápido y muy simple, ¿no? Demasiado reducido quizá, detectar patrones y en base a esos patrones, pues realizar ciertas predicciones. Y esto, aterrizándolo un poquito más, podemos decir que hay diferentes técnicas de inteligencia artificial, como pueden ser las técnicas de inteligencia artificial
generativa, que básicamente son sistemas que generan contenido. Por ejemplo, ChatGPT es una IA y es una IA generativa porque genera texto en función de lo que le escribamos. DALL-E es una IA generativa porque genera imágenes de acuerdo a descripciones textuales, pero, por ejemplo, el clasificador de spam que mencionaba antes no es una IA generativa, porque no está generando nuevo contenido, está etiquetando un email en spam o no spam. Es una IA no generativa, es una IA discriminativa. Eso es en cuanto a muy reducido, ¿no? Y muy rápido, que entender que hay diferentes, dentro del ámbito de la IA, diferentes subdominios, y uno es el de la IA generativa. Luego, además, podemos ver que hay diferentes dominios en función del tipo de información o de datos con los que trabajemos. Cuando nosotros queremos que las máquinas entiendan el lenguaje, entiendan y generen y puedan generar lenguaje humano, como puede ser el español, como puede ser el chino, como puede ser el francés, pero también como podrían ser idiomas, lenguas que hemos creado como el esperanto. Todos estos idiomas se le llaman lenguajes naturales. Pues en el momento que queremos que las máquinas entiendan y generen este lenguaje, a esto le llamamos procesamiento del lenguaje natural, NLP. Es decir, es el conjunto de técnicas, de herramientas, de tecnologías que permiten hacer esto, entender y generar lenguaje por parte de las máquinas. Esto se puede hacer con inteligencia artificial generativa y esto se puede hacer con técnicas tradicionales. Es decir, no todo el procesamiento del lenguaje natural es ChatGPT. ChatGPT hace procesamiento de lenguaje natural, pero hay otras técnicas, ¿no? Evidentemente, la mejor hoy en día son pues, aquellos modelos tipo ChatGPT y estos reciben el nombre de grandes modelos de lenguaje, que por sus siglas en inglés son los LLMs, los Large Language Models. Básicamente, los Large Language Models son un tipo de inteligencia artificial, que son las redes neuronales, que básicamente es un modelo matemático bioinspirado. Básicamente se llaman redes neuronales artificiales porque bueno, no voy a explicar ahora el modelo matemático, pero pensad que al final la inspiración viene de los cerebros biológicos, como podría ser un cerebro humano, donde este cerebro humano, bueno, humano, de un perro, de una rata, al final un cerebro biológico, donde este cerebro va a estar compuesto por unidades atómicas que son las neuronas. Estas neuronas se conectan entre sí formando una malla, ¿no? Una red súper conectada de un montón de elementos y densamente conectada y se activan entre ellas o se comunican entre ellas mediante la sinapsis, mediante impulsos eléctricos que vienen bueno, de parte química, ¿no? De reacciones químicas. Pues estas redes neuronales artificiales simulan de alguna forma o emulan de alguna forma este comportamiento de los cerebros biológicos y, bueno, son muy buenos estas redes neuronales resolviendo ciertas tareas. ¿Dónde son muy buenos? Pues son muy buenos en justamente el procesamiento del lenguaje natural, son muy buenos justamente en el mundo de la visión artificial, que es la IA, es el ámbito de procesar y entender y también generar imágenes y vídeo, y son muy buenas también en el ámbito del audio, es decir, todo lo que es la síntesis de voz, es decir, dado un texto o una descripción, genero una voz o genero una canción, por ejemplo, o al revés, la transcripción, dada una voz o una conversación, como podría ser esta conversación, esta grabación, transcribo y genero los subtítulos. Para los dominios del lenguaje, los dominios de la visión y los dominios del audio, ya sea speech o música, las redes neuronales son buenísimas. Entonces, ¿para qué sirve, aterrizándolo no más al contexto de esta llamada, para qué sirve la IA en concreto generativa, en concreto los grandes modelos de lenguaje y en general para el procesamiento del lenguaje natural? Pues para tareas, digamos, sencillas de entender el lenguaje, como lo que os decía del clasificador del correo electrónico, ¿no? Decir esto es spam, no es spam. Por ejemplo, para detectar o inferir el sentimiento explícito en Twitter, es decir, que un tweet saber si es positivo o negativo. Oye, me gusta mucho esta canción. Oye, no me ha gustado nada esta película. La polaridad del sentimiento, la intensidad del sentimiento, poder inferirla, si se explicita, si es irónico, si es sarcástico, por ejemplo. Tareas, por ejemplo, como la traducción automática, el traductor de Google, que utilizamos todos seguro en algún momento, es inteligencia artificial, es procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, para escribir un correo automático, cuando estamos escribiendo en Gmail o en otro cliente de correo y ponemos hola, buenos, y nos autocompleta con, por ejemplo, días, esto también lo hace WhatsApp o Telegram, ese generador, ese autocompletador también es procesamiento del lenguaje natural, el corrector del móvil también es procesamiento del lenguaje natural, generar informes, generar resúmenes o todos los chatbots, agentes conversacionales como tipo Alexa, Google Assistant o los que podemos encontrar en páginas web, todo eso es procesamiento del lenguaje natural. Podemos pensar en sistemas que realizan una única tarea o podemos pensar en sistemas que realizan de manera orquestada
varias o todas de estas tareas. Sistemas más complejos que nos podrían hacer pensar en sistemas parecidos a los de la ciencia ficción. Estamos lejos de ellos, aunque, bueno, cada vez parece que puede hacerse realidad de alguna manera, ¿no? Parece que nos acercamos, ¿no? a este sector, a esta idea. Eso es el procesamiento del lenguaje natural, y los grandes modelos de lenguaje, hoy por hoy, son los mejores sistemas desarrollados hasta la fecha para realizar estas tareas. Es decir, los grandes modelos de lenguaje son las mejores herramientas para realizar procesamiento del lenguaje natural. No son las únicas, pero sí que es cierto que hoy por hoy quien hace procesamiento del lenguaje natural debe utilizar grandes modelos de lenguaje para ser competitivo y para ofrecer los mejores resultados, ¿no? Y solo para completar, ¿alguna innovación dentro del mundo del Hmm. procesamiento del lenguaje natural? Vamos a hablar ahora del LLMs y va a salir los temas que se está hablando ahora, pero bueno, por adelantarlo y así las aclaramos cuando hablemos de ellas, alguna de ellas. Sí, pues mira, al final cuando hablamos de grandes modelos de lenguaje, como mencionábamos antes, noviembre de 2022 fue un evento súper importante porque fue la aparición de ChatGPT. Desde entonces hay un montón de tendencias, un montón de avances. Voy a destacar tres. El primero es los modelos multimodales, es decir, LLMs o IAs que son capaces de procesar no solamente texto, sino que, por ejemplo, son capaces también de procesar imágenes. Y esto es muy interesante porque al mismo tiempo le podemos pedir al chat GPT de turno, al Meta, bueno, al llama de turno, a los modelos que luego mencionaremos algunos que no sean solamente chat GPT, ¿no? Que parece que solamente existen estos. Le podemos preguntar al mismo tiempo en lenguaje natural, le podemos pasar información de tipo imagen, y esto es un avance súper interesante para procesar al mismo tiempo información de diferente tipo, ¿no? Texto, lenguaje, vamos, imágenes, también vídeo y audio, ¿no? Otro avance reciente y está evolucionando, cuando hablamos de los grandes modelos de lenguaje, significa que son redes neuronales muy grandes, muy pesadas, que ocupan mucho espacio en memoria, en hardware, requerimos mucho dinero y también pues, no son eficientes en tiempos de cómputo. Esto lo que significa entonces es que también son muy caras. De hecho, se requiere de mucho dinero para crear estas redes neuronales. Una tendencia aquí, un avance es los modelos de lenguaje pequeños. Buen funcionamiento, buen performance, precisos y acotados a un dominio concreto, ¿no? Bien, Vale, eh, hablando ahora un poco de vale. Y nada, y el los... tercer... Ah, Ah, perdón. perdón. Dale. Sí, sí, acaba. No, decía que para continuar con lo que estás Nada, digo, el comentando, tercer... para continuar con lo que estabas comentando y para completar lo que estabas comentando, las innovaciones, bueno, pues ya la puedes aplicar a una pregunta que acabarla y completarla, que está muy relacionada. Los LLMs, estabas empezando a hablarnos del procesador del lenguaje natural, que está muy relacionado con los LLMs, y así completas tu explicación. Eh, bueno, OpenAI u otros, bueno, siguen tirando por el desarrollo, más datos, más recursos para progresar, ahora están con GPT-5, esos grandes LLMs, pero bueno, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que eso no da para más? ¿Va a seguir progresando o relacionándolo con lo que has contestado antes y para que acabas de completar porque alguna cosa te faltaba? ¿O tú crees que hay otras líneas por donde hay que tirar de esas que nos comentabas antes? Pues ya sea los SLMs, los Small Language Models, agentes, de lo que creo que no comentaste todavía, pues lo de, bueno, pues técnicas multimodales, bueno, todo lo de los sistemas de conjuntos de expertos u otras técnicas que nos puedas comentar. Sí, bueno, al final, un poco por lo que se va viendo, ¿no? En tanto la literatura científica, papers que van saliendo, que se van publicando, desde el punto de vista más de la industria, pues evoluciones y demás, que van creando, ¿no? Por ejemplo, la alianza entre OpenAI y Microsoft, ¿no? Con todo el tema de Copilot, entre otras cosas. Y luego también, y creo que esto es lo más relevante, la adopción por parte de empresas y los diferentes sectores de todas estas tecnologías, ¿no? Porque al final esto, pues ¿para qué? Las tendencias parecen ser un poco esas, ¿no? La multimodalidad que mencionábamos, los modelos de lenguaje más pequeños, ¿no? Los SLMs, que es Small Language Models, que al final pues permiten hacer más o menos lo mismo que un modelo de lenguaje grande
más rápido, al ser más pequeños, podemos pensar en embeberlos en sistemas móviles o de un hardware no tan bueno o tan potente como podríamos pensar en pues, servidores cloud. Y luego también todo lo que tiene que ver, y esto parece ser también es una de las tendencias, que es, oye, en lugar de tener un super chat GPT que permita resolver todo, ¿por qué no destilamos el conocimiento? ¿Por qué no adaptamos, reentrenamos estos grandes modelos de lenguaje en modelos de lenguaje que sean más pequeños, más concretos, que sean más livianos, más baratos también de consumir y de desplegar, pero además que sean adaptados a ciertos dominios muy específicos? Por ejemplo, podemos pensar en un modelo de lenguaje que habla 80 idiomas, que entiende del sector financiero, médico, judicial y que además resuelve todas las tareas. Por ejemplo, traducción automática, resúmenes, etcétera. Si yo ese modelo lo quiero utilizar y lo utilizo para simplemente detectar el análisis del sentimiento en Twitter, en tweets que son en español, pues realmente estoy utilizando un cañón, vamos, estoy matando moscas a cañonazos, ¿no? Bueno, pues esta es la tercera tendencia. El utilizar estos modelos de lenguaje base fundacionales para, oye, reentrenándolos, adaptándolos o haciendo lo que tenga que hacer para que trabajen en un dominio específico, concreto, tareas muy acotadas, ¿no? Entonces es la tercera cosa. Y por aquí van un poco los tiros, ¿no? El decir, oye, partimos de estos grandes modelos fundacionales y los adaptamos. La especialidad por dominio, ¿no? Vale, pero ¿tú crees que tal y como están, esa es la otra parte de la pregunta, sí, esas son las evoluciones, lo que nos contabas, y tiene que ir por ahí, si no es imposible, ¿tú crees que, es una pregunta un poco difícil de saber, que los LLMs ya no van a dar más o encontrarán algún método para que se puedan seguir entrenando con más Mm, datos, más recursos y sigan creciendo y dando resultados? vale. Independientemente que después las otras líneas son las que, el tema de Bueno, los agentes, Small Language Models, etcétera, etcétera, que estabas contando ahora, es lo que va a tirar por ahí, no queda otra. Pero ¿tú crees que mm, eso ya se ha acabado? En la época de los entrenamientos que sale, pues yo qué sé, en GPT-5 sale el Claude no sé qué, sale el otro y uno detrás de otro, ahora el Gemini no sé cuántos. ¿Eso va a seguir de algún modo? ¿Va a seguir una línea por ahí o eso ya mm. con estos últimos va a desaparecer? Bueno, la evolución, un poco por lo que se va viendo es por ejemplo, un ejemplo quizá que se ve muy bien es los modelos de OpenAI, ¿no? Los modelos de OpenAI, bueno, diferentes empresas, muy pocos players desarrollan grandes modelos de lenguaje. Uno es OpenAI con su familia de modelos GPT, otros son, por ejemplo, Anthropic, otros son, por ejemplo, Meta, la matriz de Facebook con la familia de modelos Llama, Mistral, que es europea, es una de las poquitas que destaca. Hay otras. Pues un ejemplo sería con la familia de modelos GPT de OpenAI. Cuando ChatGPT se publica en noviembre de 2022, se publica con una versión de GPT que es GPT-3. ¿De acuerdo? Es una versión, es la tercera versión o el tercer modelo de GPT. ¿Qué significa eso? Que antes hubo un GPT-2, bueno, hubo otros, pero realmente hubo un GPT-2 y un GPT-1. Hoy en día estamos bueno, está GPT-4, está GPT-4o, han sacado o 1 o 3, pero bueno, vamos a reducirlo solo a GPT-1, 2, 3 y 4. ¿Cuál está siendo la tendencia y hacia dónde parece que va a ir? Que es un poco tu pregunta. Desde GPT-1 a GPT-2 o de GPT-2 a GPT-3, los avances fueron en, más allá de que el modelo sea más grande y demás, en que son modelos que son capaces de entender mejor lo que les pedimos, son capaces de respondernos mejor, de generar mejor lenguaje, de entender mejor el lenguaje. Es decir, son modelos que a priori podríamos, y esto lo digo entre comillas, ¿vale? Porque esto es discutible, pero son modelos cada vez más inteligentes, ¿no? Que de alguna forma, cuando los utilizamos, nos son más útiles, resuelven mejor lo que le pedimos y a priori, pues parece que están más cercanos a cómo lo podría hacer un humano experto en un dominio, ¿no? Se habla mucho de GPT-4, ha resuelto los exámenes de acceso a la universidad de médicos, de ingenieros, de matemáticos, etcétera. Bueno, pues este tipo de capacidades. Claro, ¿qué ocurre? Que esto al final converge, es asintótico. GPT-3 es más potente, más preciso, más inteligente que GPT-2, GPT-4 también lo es con respecto al 3, pero de alguna forma estos incrementos en la capacidad intelectual, o de razonamiento, luego lo hablamos si no, eh, no son cada vez menores. En cambio, ¿por dónde van los tiros? Bueno, pues y se puede ver muy bien entre GPT-4 y GPT-3, bueno, 3.5. Y es, oye, además de GPT-4 o ser más preciso que GPT-3.5, además es multimodal, es decir, permite procesar imágenes. Oye,
ChatGPT que implementa también la capacidad de buscar en Internet. Es decir, esto no es una capacidad básica o intrínseca de un sistema de IA, sino que te permite ampliar el conocimiento que tiene el modelo de IA con el conocimiento que se almacena en Internet, ¿no? Le mete la capacidad de búsqueda. Estos modelos también le están metiendo la capacidad de que les podamos hablar en lenguaje natural, ¿no? Con el micrófono. Entonces, parece que la tendencia no va a ser tanto que también en que estos modelos sean cada vez más precisos y más inteligentes, sino en dos vías. Uno, que sean modelos que sobre ellos se construyan aplicaciones específicas por dominio útiles para el desarrollo de ciertas tareas por trabajadores o para el ciudadano cuando se comunica con ciertas interfaces, como la administración pública, pero también sistemas que sean capaces de razonar y planear las tareas que tienen que resolver. Es decir, que tengan una cierta capacidad de razonamiento para problemas, vamos a decir, más complejos, pues tengan la capacidad o la autonomía de descomponerlos en tareas más sencillas que puedan planificar y luego puedan ejecutar, ¿no? Esto recibe el nombre de, bueno, la parte de Agentic AI, ¿no? De sistemas autónomos o semiautónomos que permiten ejecutar ciertas tareas de manera ordenada, orquestada y sin intervención humana o con poca intervención humana, ¿no? La tendencia es esa, no es tanto modelos cada vez más complejos, que por supuesto, o sea que esto ya son incrementos no tan grandes, sino aplicaciones alrededor de ellos y la parte de sistemas multiagente, ¿no? Más complejos. Vale, perfecto. Me parece, la verdad es que la explicación yo creo que a mí me ha quedado bastante clara y creo que para todo el mundo Mm. va a ser clara. Bueno, hemos hablado de OpenAI, podemos hablar de Microsoft, has hablado de Anthropic, has hablado de muchos otros. Entonces estamos en un mundo que efectivamente son la punta de lanza, son la gente que está entrenando y saca los modelos teóricamente más potentes, aunque hay muchísima más investigación, hay muchísimas más cosas, no solo existen en la IA esas empresas. Pero sí es cierto Mm. que ahí está Microsoft, OpenAI, Anthropic, Meta, Amazon un poco más escondida queda, pero bueno, Apple, Google, cada una saca su modelo, sus nuevas funcionalidades. Mm. Entonces, ¿tú qué crees? Esta es una pregunta ya más de opinión que de otra cosa, que es difícil saberlo, ¿no? Cada uno tiene su opinión, eh, pero ¿cuál crees que está mejor posicionado estratégicamente de todos ellos? ¿Y cuál tiene los mejores recursos? Entendiendo recursos no económicos, porque, hombre, algunos tienen menos y otros más, pero Microsoft, Google, Amazon, Meta tienen recursos económicos de sobra, pero sí, me refiero más a recursos de modelos sobre los que están desarrollando y recursos de personas y de técnicos y de Claro. conocimientos sobre lo que están haciendo. Y luego la estrategia. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Esto ya es una opinión, sin más. Mm. Sí, sí, no, esto al final aquí hay que ver que los sistemas de IA, los LLMs, pues son creados por los modelos grandes de lenguaje, los de verdad, los grandes de verdad, como los que venimos mencionando, son creados por muy pocas empresas, ¿no? El más conocido es OpenAI por su sistema, por GPTs o ChatGPT. Podemos hablar de Microsoft, que también desarrolla sus propios modelos, pero que además tiene su alianza con OpenAI, donde invierte un montón de dinero y donde juntos han desarrollado este Copilot, ¿no? Que, bueno, de alguna forma está embebido en el sistema operativo y, bueno, busca ser un poco el clip, ¿no? Del Word de hace ya años, pero un poco vitaminado, podemos decir. Pero luego también tenemos, por ejemplo, Meta, que tiene Meta, la matriz de Facebook, un posicionamiento un poquito distinto, desarrollando modelos de lenguaje también muy potentes, quizá un poquito más, apostando más por la colaboración entre desarrolladores, ¿no? Modelos eh, quizá no abiertos, porque no sabemos realmente cómo los han entrenado ni con qué datos, pero sí podemos utilizarlos con son permisivos desde el punto de vista de su uso. Y bueno, Anthropic, AI 21 Labs, hay Cohere, por ejemplo, hay diferentes empresas. Mistral, que la mencionábamos antes, que es la única de todas estas que está en territorio europeo. Y luego también en Asia, en China principalmente, pues también hay otras empresas que desarrollan estos modelos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para desarrollar estos modelos hace falta mucha potencia de hardware, mucho hardware, por ejemplo, Meta, para entrenar su último modelo bueno, uno de los últimos modelos de Llama, de LLMs, Llama es su familia de modelos, pues para Llama 3 necesitó alrededor de 25.000 NVIDIAs H100, si no recuerdo mal. Para hacer los números, pensad que cada NVIDIA H100 cuesta unos, bueno, no sé a esos niveles cuánto les podrá costar, pero vamos, si yo voy al mercado, primero me va a costar encontrarla y segundo, me puede costar entre unos $15.000 estadounidenses, o sea, una barbaridad, si multiplico por 25.000, más luego consumo de luz.
Es decir, hay una barrera de entrada enorme en cuanto a requerimientos de hardware, hay una barrera de entrada enorme en cuanto a dinero y, por supuesto, talento tecnológico y acceso a datos, que estos sistemas se entrenan con ingentes cantidades de datos, volúmenes enormes. Por eso Google, por eso Microsoft, por eso Meta, pues son capaces de hacer estos entrenamientos. Entonces, desde mi punto de vista, y esto pues quedando grabado, pues me estoy comprometiendo a equivocarme, seguro, Lo pero, veremos. pero bueno, yo creo que en unos meses lo sacamos a ver qué Meses no pasó, ¿no? creo, pero en unos años sí. Bueno, o semanas, O depende de cómo semanas. evolucione esto. No, pero lo veremos. Mi opinión es que la apuesta que ha realizado Microsoft con OpenAI, no sé si es rentable económicamente o lo será, pero es muy inteligente desde el punto de vista de, ya que somos los que Microsoft, digo, somos los que ofrecemos el sistema operativo por excelencia en cualquier entorno doméstico y casi en cualquier entorno empresarial con Microsoft, con Windows, perdón, y con el Office 365, con Outlook y demás, pues meterle esa capa más de inteligencia artificial, ese copilot, creo que es muy inteligente la apuesta que han hecho y creo que la tendencia va por ahí. ¿Serán ellos o no? No lo sé, pero desde luego abanderan ese ámbito. Y luego, desde un punto de vista de embeber IA generativa en aplicativos, en dispositivos móviles, en aplicaciones que no necesariamente son el sistema operativo, creo que Meta lo está haciendo también fenomenal, sobre todo teniendo una licencia de uso permisiva. Esto, por explicarlo un poco al que esté escuchando esta llamada, que se entienda que al final, si yo quiero utilizar los modelos de OpenAI, la única manera que puedo hacerlo es a través de sus servidores, de los de OpenAI o de Microsoft. Lo mismo con Cohere, lo mismo con Anthropic, lo mismo con AI21 Labs, lo mismo con muchos de los modelos de Mistral, no todos. Pero, por ejemplo, con los modelos de Meta, yo puedo descargarme, otra cosa es que tenga hardware para ello, pero yo puedo descargarme los modelos de Meta y puedo ejecutarlos iba a decir en mi ordenador, bueno, podré usarlo en mi ordenador algunos de ellos, va a ir un poco lento, ¿no? Pero puedo ejecutarlo en un entorno on-premise, incluso aislado de Internet. Entonces, para mí son los dos grandes jugadores. OpenAI, que son un poco la punta de lanza dentro de esta industria, son el Apple de la inteligencia artificial generativa, ¿no? En materia de innovación y de cómo empujan el sector. Y Meta desde un punto de vista de me cuesta un poco utilizar en la misma frase democratizar y abierto y meta, ¿no? Pero democratizar un poco el acceso a estos grandes modelos de lenguaje, ¿no? El resto, pues también, pues también. Pero yo lo veo como una batalla entre proveedores de sistemas operativos o proveedores de tecnología de fabricantes de ordenadores, por ejemplo. Al final hay unos pocos, ¿no? Vale, para cerrar un poco el tema de los grandes lenguajes bueno, los grandes modelos de lenguaje, perdón, y todas estas grandes empresas, lo que están haciendo, salió antes y salió antes en la conversación porque tiene que salir, pero vamos a volverlo a poner encima de la mesa. Recientemente ha salido otra cosa, que es O1 y posiblemente O3, ¿no? Porque O2 no podía usarlo OpenAI por el tema, parece que Telefónica tiene O2 y no se puede utilizar ese nombre o no quiso meterse en ese lío, que habla de que, bueno, Sam Altman dice directamente que razona como un ser humano. O sea, se comporta razonando como un ser humano, ¿no? Con todo el tema de chain of thoughts y todas estas cadenas de pensamientos y todo esto. ¿Tú crees que es así, que realmente razona, entendido como razonamiento humano, eh, o que no es así, o que independientemente de que sea así o no, espero que me lo contestes y que te mojes, eso es Sí, importante porque al final los LLMs funcionan bien, todas estas herramientas de IA generativa funcionan maravillosamente. ¿Por qué es necesario que razonen? Esa es la pregunta que te me hago yo también. claro. Es una pregunta muy interesante y bastante controvertida, ¿no? Voy a empezar respondiendo lo último, el por qué sería interesante y útil que razonasen estos sistemas o que existiese un sistema que a priori pudiese razonar. Al final, nosotros, el hecho de que utilicemos o podamos utilizar, por ejemplo, ChatGPT para traducir un email, en lugar de utilizar el traductor de Google, es simplemente porque a priori puede devolvernos mejores resultados, ¿no? Es decir, obtenemos mejores resultados con ChatGPT o con los LLMs que con un traductor como puede ser el de Google, al menos el que nosotros podemos utilizar de manera abierta. ¿Qué ocurre? Que si nosotros podemos hacer esto, tiene sentido que si nosotros pudiéramos acceder a una IA más compleja, capaz de resolver problemas más complejos, pues la vamos a preferir utilizar
suponiendo que nos cueste el mismo dinero, o si es gratis, pues mejor, antes que el ChatGPT de turno. Es decir, si yo tengo o uno o tres, que son modelos de OpenAI, que son los mejores, los más capaces, también los más caros, pues si son más potentes, los prefiero utilizar. ¿Qué ocurre? Que para resolver tareas más complejas, por ejemplo, si yo le digo a una IA, la frase me gustan los espaguetis, ¿es positiva o negativa? Pues lo podrá decir bien o mal, pero es una tarea a priori sencilla, ¿no? Es un análisis de sentimiento que se lleva haciendo muchísimos años. Pero si yo, por ejemplo, le digo, oye, mira, el problema, ¿no? Hay un autobús donde van tres personas. En este autobús para y se montan tres, para y se bajan dos, para y se sube uno, para y bajan dos, ¿no? Y así, pues unas cuantas veces más. Y le digo a la IA, oye, ¿cuántas personas al final del todo quedan en el autobús? Para poder responderme, y esto funciona exactamente igual si se lo pregunto a un humano, a una persona mayor, a un niño o a una IA, la tarea para ser resuelta, analizando la tarea, debe ser resuelta razonando. Es decir, necesito establecer una serie de pasos para saber la respuesta al problema que he planteado. Entonces tendría que decir, mira, pues si al inicio había tres personas y luego se han bajado dos, eso quiere decir que queda una. Si cuando quedaba una, luego se han vuelto a subir tres, significa que hay cuatro, ¿no? Y así hay una serie de pasos que yo, como humano, he decidido o he definido sin pensarlo, bueno, sin pensarlo, lo he pensado, pero no he sido consciente, he decidido qué pasos debo ejecutar y de qué manera para llegar a la solución, ¿no? Es un problema que requiere de razonamiento. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que estos problemas, las IAs hoy en día, pues se encuentran problemas a la hora de resolverlos. Cada vez lo van haciendo mejor y O3, que es el modelo de OpenAI más reciente y más potente, lo hace cada vez mejor. De hecho, es el mejor modelo desde el punto de vista de capacidad de razonamiento, pues lo hace cada vez mejor. ¿Por qué es útil entonces? Porque nos permitiría resolver problemas más complejos. Y esto pues se traslada pues, a cualquier proceso empresarial o de todo lo que hablábamos antes. Ahora, los sistemas de IA, los LLM, son capaces de razonar. Pues habría que definir lo que es el razonamiento, ¿de acuerdo? Al final, si un sistema es capaz de resolver problemas para los cuales se requiere de razonamiento, podríamos decir que el sistema es capaz de razonar. Sí. Ahora, ¿es propiamente dicha es la capacidad de razonar? Mi opinión es que no. Simplemente es que son sistemas que son capaces de resolver el problema. Ahora, ¿razonan? Mi opinión es que no. Todo el concepto y aquí es meterse en un fregado, ¿no? Pero todo lo que es la consciencia o metaconsciencia, ¿no? El consciente de que eres consciente, el razonamiento, bueno, al final ok, son capaces de ejecutar una serie de pasos, pero que al final eso es un algoritmo y ya está, ¿no? Sí que parece que la tendencia va a que estos modelos sean capaces cada vez más de, entre comillas, razonar, lo que a priori nos acerca también a lo que se conoce como inteligencia artificial general, ¿no? Que es un poco la Sí. capacidad de los sistemas de, bueno, de alguna forma emular en todas sus capacidades, al menos cognitivas, a un ser humano, ¿no? Sí, en este sentido, y continuando, ya que lo has puesto ahí encima de la mesa, sí me gustaría saber tu opinión sobre el tema de la inteligencia artificial general, la AGI o AGI, o como queramos Sí. llamarle, que está muy relacionada con todo esto. Primero Hmm. que nos digas un poco, que nos definas lo que podemos entender, porque, bueno, yo comento que uno de los grandes, bueno, creo que tecnólogos o conocedores de este mundo, que creo que es Fei-Fei Li, bueno, creo que fue la que montó todo lo de ImageNet y todo este tema, decía que no le hablan de allí, que ella no sabía lo que era allí. Entonces, como él ya Hmm. trabajaba en temas científicos y cosas que se podían eh, llevar por método científico, a ella de allí que no le hablaran. Claro. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo es Sam Altman y Anthropic hace dos telediarios diciendo que el año 2025 sería el año de la allí. No sé si eso ha cambiado o no, pero bueno. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué es? Primero, ¿qué es? Porque se habla de esto, pero ¿qué es? Porque depende cómo lo definamos, será distinto. ¿Está incluida la conciencia o no? ¿Están incluidos los sentimientos o no? ¿O solo es una capacidad de razonamiento, de entendimiento del mundo o de algo que no es eso? ¿Cómo defines tú? ¿Definirías y qué piensas de eso? Si en un año, como dice alguna gente, lo vamos a tener este año que viene, si va a ser en 5 o 10 años, como está diciendo Jean LeCun, que antes decía una Hmm. cosa no contraria, pero no lo decía, no habla de este tema, Hmm. o si ni siquiera, como dice Fei Fei Li, pues sabe lo que significa y por lo tanto ni se ha planteado ponerse con ese tema.
Sí, al final es un tema bastante controvertido, ¿no? Porque aquí se juntan muchos intereses, ¿no? El concepto de AGI, ¿no? De AGI viene, se lleva, vamos, desde que se habla de la inteligencia artificial es un concepto que existe. Se trata mucho también en los libros de Isaac Asimov, ¿no? De una inteligencia artificial definitiva, ¿no? Que es capaz de hacer todo, de no haya un sistema electoral incluso, ¿no? Y que todo el mundo, que todo se decida a través de una IA, etcétera, etcétera, etcétera. Al final hay diferentes definiciones, pero podemos entenderlo como aquel sistema, en este caso de inteligencia artificial, que es capaz de realizar eh, perfectamente o igual o mejor que un ser humano cualquier tarea intelectual. Y con tareas intelectuales me refiero, por ejemplo, a responder preguntas, a resolver un problema con razonamiento, a interpretar un texto, a entender lo que aparece en una imagen, a incluso generar nuevo contenido como podría ser mantener una conversación y además hacerlo con excelencia en diferentes dominios y en diferentes idiomas, ¿no? Es decir, al final sería un sistema que, desde el punto de vista a la hora de hablar, de entender, de razonar, de emitir juicios, incluso de aprender nuevas capacidades o adquirir nuevo conocimiento, pues ese sistema fuese igual o mejor que un ser humano. ¿Qué ocurre? Que hoy en día, y cuando digo hoy en día me refiero, lo estabas justo comentando, ¿no, Antonio? Hoy en día, los últimos meses, o voy a decir años, pero bueno, los últimos meses, es algo que se habla mucho de ello. En mi opinión, creo que se habla mucho de ello por dos motivos. El primero es que es cierto que los sistemas de IA están evolucionando exponencialmente, cada vez son mejores, más potentes, más precisos, y de hecho hace 5 años creo que no hubiéramos podido apostar a que lo que hoy en día tenemos y podemos acceder es posible. O sea, es verdad que ha habido una explosión brutal. Entonces, bueno, parece como que nos acerca, ¿no? A esa IA generativa, a esa IA general. Pero por otro lado, creo que también hay muchos intereses desde el punto de vista comercial, ¿no? Es decir, oye, pues yo soy Sam Altman, soy uno soy el director, ¿no? El CEO de OpenAI y me interesa de alguna forma decir que estamos cerca del AGI y que además OpenAI va a llegar al AGI en 2025. Bueno, yo no tengo ni idea de lo que tiene OpenAI en sus laboratorios, ojalá saberlo, pero desde mi punto de vista creo que estamos lejos de ello, desde un punto de vista conceptual filosófico. Otra cosa es que a lo mejor transformemos el concepto de AGI y cuando lleguemos a algo que nosotros decimos que es AGI, digamos que hemos alcanzado el AGI. Pero bueno, eso quizás se aleja de lo que sería el AGI tradicional o de lo que se entiende por AGI, ¿no? Otros como Elon Musk, Jan LeCun, que justo sí que ha cambiado un poco de posicionamiento, como decías, ¿no? De Aeromóvil, de Anthropic, en fin, hay muchos que están posicionándose diciendo que vamos a llegar a esto. Desde mi punto de vista, creo que no es posible el AGI al 100% desde el punto de vista de que los sistemas ni tienen conciencia y por tanto no son metaconscientes. Entonces creo que esto lo aleja de una IA general. Ahora, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista ingenieril, pues al igual que los sistemas parecen demostrar capacidades de razonamiento, creo que serán cada vez más capaces de acercarse, incluso, ¿por qué no decirlo, igualar a lo que se entiende por allí? Pero desde un punto de vista más resultadista, de, oye, ¿este sistema de alguna forma iguala o mejora las capacidades intelectuales de un humano en estos dominios? Sí, entonces hemos alcanzado el allí. Ahora, ¿es el allí puramente dicho? Bueno, yo creo que es debatible, ¿no? Es más un término marketingiano hoy en día que un término científico como era pues hace antes, ¿no? Y como creo que debe ser. Vale, ya estamos, aunque es súper interesante, lo estás contando, no podemos estar eternamente porque te tendría aquí Ojalá, en atado realidad ojalá, durante, ¿eh? durante, durante horas para que nos contaras cosas. Entonces, vamos a hacer las dos últimas preguntas. Una pregunta que a mí me interesa mucho especialmente, porque creo que va a tener implicaciones muy importantes en cómo, bueno, cómo se desarrolla y se despliegue la IA en las empresas, sobre todo, y supongo en la administración pública, que se trata de la regulación europea. La regulación europea ha salido ya. Mm, Creo que hay un margen de 2 años para mm, implantarla, se están preparando mm, todo lo que son las auditorías, checklist, bueno, todos estos temas, mm, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De mm, hecho, hace poco el director general de la ESIA, que está aquí en Galicia, está en Coruña, dijo que iban a empezar a multar el año que viene. O sea, no sé, no me parece que sea la mejor propuesta, ¿sabes? No creo que sea la mejor propuesta en un mundo tecnológico. Lo primero que digas, tu presentación sea que vas a multar en claro. 2025, pues no sé, no me parece lo más adecuado. Aunque lo vayas a hacer, lo más lógico es que Mm, digas, voy a plantear esto para ver si sacamos desarrollos que nos puedan mejorar económicamente, etcétera. Y oye, si tienes que multar, multarás, pero que no sea tu core, ¿no? mm, Entonces, ¿qué mm, piensas mm. de esto? ¿Crees que la regulación que se está haciendo es adecuada? ¿Si va a tener problemas? ¿Si nos va a afectar a las empresas?
¿Qué opinas de la Bueno, regulación europea? sí, todo el tema de la regulación en general, pero bueno, en el contexto de la IA, aquí hay muchísimo debate porque al final es un problema, es un tema regional y es un tema global, ¿no? Cuando hablamos de regulación, desde España, pues principalmente nos referimos al AI Act, ¿no? Que es, entre otras cosas, pero vamos, principalmente el AI Act, que es este marco regulatorio que desde Europa se está fomentando. Y aquí lo que hay que entender es que Europa, en este paradigma global, digo regional porque, bueno, a nivel España, a nivel cada uno, pues podemos tener diferentes marcos regulatorios, diferente regulación, aunque sea parecida. Los diferentes países comunitarios, pues tendremos una regulación común, aunque luego, bueno, cada país puede tener lo suyo. Y luego, al igual que cada empresa, administración pública, pues también tendrá sus vicisitudes. Pero desde el punto de vista global, Europa se está posicionando, se quiere posicionar y se ha posicionado o se está posicionando como la entidad para un marco regulatorio global alrededor de la IA. Eso lo que significa es que a nivel global Europa quiere definir o ser la promotora de la regulación global. Otra cosa es que luego Estados Unidos o China pues digan, oye, perfecto, lo aplico, te copio o pasen de ella, ¿no? Entonces, que aquí, bueno, hay un poco una batalla. ¿Qué ocurre? Que al final, por un lado, y me vuelvo a mojar, ¿no? Como en todas las preguntas, sí pienso que es necesaria una regulación, sí pienso que es necesario un control adecuado de los sistemas que ejecutemos, especialmente cuando son sistemas, todos los sistemas de IA, para funcionar bien, han necesitado de datos para aprender y la cuestión está, ¿esos datos de dónde vienen? ¿Tienen propiedad intelectual? ¿No la tienen? ¿Son datos de carácter personal? Microsoft, OpenAI, la empresa que sea, ha utilizado, por ejemplo, Meta con Facebook, ha utilizado fotos mías de redes sociales para entrenar. Bueno, pues por lo menos que me lo digan, ¿no? Que igual no, ¿eh? No digo que lo hayan hecho. Entonces creo que es relevante la regulación ahí, pero también la regulación siempre es, o casi siempre es, al menos la sobreregulación es enemiga de la innovación. Entonces al final aquí partimos un poco de ese compromiso entre sobreregulación e innovación excesiva, ¿no? Es decir, bueno, me da un poco igual, dejo de lado ciertos sesgos, dejo de lado ciertos derechos fundamentales del ciudadano y tiro para adelante con los mejores modelos, aunque utilice aquí fotos de X o textos de X. Bueno, yo creo que la clave estará en el compromiso, ¿no? Entre medias, ¿no? Sí creo que en Europa hay una oportunidad enorme de intentar hacer mejor las cosas en cuanto a incentivar que haya más empresas que reciban más financiación, laboratorios, grupos de I+D, también universidades, para que no solamente regulemos, sino que me parece bien, sino también para que seamos competitivos, porque hoy por hoy la batalla de la IA la llevan ganando y hoy por hoy es de lejos a Europa y al resto del mundo, tanto Estados Unidos principalmente, pero también China. Entonces, está muy bien que regulemos, es fundamental. Creo que este marco regulatorio es necesario, pero no descuidaría esa pata del desarrollo, ¿no? Por parte de Europa. Entonces, bueno, está bien regular, pero cuidado porque también nos puede alejar de la innovación y de la adopción de esta innovación a nivel empresarial y tal. Sobre todo cuando hoy en día todo el mundo utiliza o está dispuesto a utilizar ChatGPT, por ejemplo. Es decir, que ya estamos Claro. utilizando esta IA. Hay que educar, hay que concienciar y regular es correcto, pero yo no buscaría esa penalización, sino que buscaría la manera de ayudar a las empresas a actualizarse y a controlarlo, ¿no? Una cosa para acabar, ya como última pregunta, es una curiosidad más tipo sálvame otra cosa. Pues este año es el año de los premios Nobel de la inteligencia artificial, ¿no? Supongo Mm, que seguirá siéndolo para el año y para el año y para el año, porque la aplicación de la inteligencia artificial, salvo que el hype pues nos lleva a un invierno, que no creo, porque hay mm, muchísimo por delante. Entonces, mm, este año, Geoffrey Hinton y Holdfield mm. se les concedió el Premio Nobel de Física por sus avances de inteligencia artificial y Hassabis y Jumper en química por la aplicación de AlphaFold, creo que se llama la Sí. aplicación, a el tema de las proteínas. Entonces, ¿qué Mm. piensas tú de esto? ¿Crees que es lógico? ¿Tú crees que son grandes innovadores, son pioneros increíbles, pero no, uno sí, otro no? Mm. ¿Qué opinas tú? Sí, a ver, aquí ha habido debate, ¿no? Porque al final, además el mismo año, ¿no? Tanto el premio de Nobel de Física, que uno de los que se lo ha llevado, que es Geoffrey Hinton, se le conoce como el padrino de la inteligencia artificial, lleva, vamos, es uno de los
de la IA, voy a decir moderna, bueno, de los últimos 20, 30 años, es de los mayores impulsores de la IA, y cuando digo impulsores de la IA me refiero a que ha desarrollado o ha inventado sistemas que son la base de todas las redes de los modelos que utilizamos hoy en día. Entonces, en el caso del Nobel de Física, pues al final les han dado el Nobel para una parte muy aplicada de IA, que es cierto que parte de ciertos modelos matemáticos muy inspirados o basados en la física. Son sistemas matemáticos aplicados para física que han permitido el desarrollo brutal de la inteligencia artificial. La controversia en el caso de ellos, bueno, pasa también con el de química, ¿no? Es si, o sea, no es que no merezcan un premio ni reconocimiento, que por supuesto que lo merecen, sino si el reconocimiento que merecen es el del Nobel de Física. Es decir, este desarrollo, si bien parte de la física, realmente es para un Nobel de Física o está pillado con pinzas, ¿no? Bueno, no lo sé, realmente no me considero capaz de poder decir algo con criterio, pero sí que existe mucha controversia y mucho debate en este sentido. Pasa parecido en el de química, ¿no? Con AlphaFold, que es capaz de, ¿no? de procesar y generar todo el tema de estructuras de proteínas a un nivel brutal. En este caso con una inteligencia artificial. Quizá, no lo sé, pero quizá este lo veo más claro o más afín a lo que sería el ámbito de la química, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor esto sí que tiene una aplicación directa a la química, y no es al revés, que desde la química se ha desarrollado la IA, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en ambos casos, en ambos ejemplos hay debate, y yo creo que, estoy de acuerdo contigo, Antonio, con lo que comentas, que posiblemente en el futuro veamos ejemplos similares, ¿no? Porque al final, bueno, vemos que la IA se aplica en todo, cada vez más, cada vez mejor, pues, ¿por qué no ver estos desarrollos, ¿no? Vale, pues gracias, Carlos. Llegamos al final de la entrevista. Estoy muy contento que hayas participado y que hayas explicado, me lo explicas todo muy bien, la verdad. Y se agradece que se expliquen las cosas claras, porque, bueno, al final mucha gente que vea, la gente que vea esto, pues, algunos conocen más, otros conocen menos, Mm, pero es importante entenderlo. Entonces, ahora para terminar, nos queda muy poco tiempo. Sí me mm, gustaría que dijeras algo que no ha salido de la mm. entrevista y que te gustaría remarcar, que quedara claro. Y luego, tres cosas que te he pedido, así de sopetón. Sí. Una, que nos digas algún recurso educativo, ya sea newsletter, podcast, artículos, libro o lo que sea de referencia para ti, que creas que sea importante que se siga, pues que Mm, mire. Segundo, una aplicación que no sea de las mainstream, que no sea VO2, que no sea Grok, etcétera, que tú creas que es interesante, porque además, bueno, o no tiene coste o tiene coste mm. pequeño y que es útil y que debería ser útil. Y tercero, un referente, una persona española, inglesa, china, alemana, que digas, a este tío hay que seguirlo porque este tío, Hmm. eh, digamos que te da pie a lo que va a ocurrir en la inteligencia artificial en el futuro. Bueno, lo primero, voy a relacionar todo un poco y ahora de hoy respondo a estas preguntas. Lo primero que yo animaría a cualquiera que esté escuchando esto es a desmitificar la IA, tanto a todos los niveles, es decir, que al igual que he dicho que no hay que perder de vista los fundamentos matemáticos, de programación y de dominio, pues para convertirse o ser un buen profesional, en mi punto de vista, de esto, sí creo que también es un ámbito que es accesible a todo el mundo, se haya estudiado ingeniería o no. Evidentemente, si vienes de ingeniería, pues la parte matemática la traes más fuerte, pero bueno, que al final la IA es al final tecnología aplicada a un dominio, ¿no? Entonces, bueno, que todo el mundo, animar a todo el mundo a que le interese a intentarlo, a echarle un vistazo, porque hay muchos recursos online principalmente, y eso alguno, justo voy a detallar esto, ¿no? Un recurso que recomiendo a todo el mundo, cuando en clase, incluso también en el trabajo, en fin, es un curso de Deep Learning AI, deeplearning.ai, que se llama ChatGPT Prompt Engineering for Developers, es decir, el Prompt Engineering de ChatGPT para desarrolladores. Es un curso gratuito, dura una hora, hora y media con vídeos. Lo ha preparado Andrew Ng, que es un clásico formador de vídeos de Coursera sobre Machine Learning, Deep Learning y demás, con la gente de OpenAI. Es cierto que habla de ChatGPT, es cierto que dice desarrolladores en el título, es para todo el mundo, cubre los fundamentos de la IA generativa actual, de los LLMs, pone ejemplos prácticos, y creo que como base, como introducción es fantástica. Entonces, siendo gratis y corto, jolín, pues, porque, vamos, Y es si en lo un da trayecto de Andrew tren Ng, o tal, ya lo puedes claro, coger. yo creo que es suficiente para echarle un vistazo. Y luego ya de ahí, pues, cursos de Deep Learning AI y demás, pero esa sería mi recomendación. Una aplicación quizá que no sea mainstream o no tan mainstream como ChatGPT, pues yo recomendaría dos. Una que es como generalista, que es Suno, que básicamente es un generador de canciones. Lo cuento porque aparte de ser algo divertido, entretenido, el crear una canción y demás, pues permite entender
hoy por hoy en su máxima expresión la multimodalidad, porque vais a ver que con una descripción te permite generar con la letra de una canción, que la puedes generar con ChatGPT, te crea una canción con la música, con los ritmos, los acordes, melodías, el estribillo, bla, 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 te genera la carátula. Entonces es un ejemplo bastante chulo, creo, de IA, donde se combina el lenguaje, la música, la voz y la imagen. Entonces, partiendo de una descripción textual y la letra, te genera todo lo demás. Y la otra es Hugging Face, que esto es más técnico, pero simplemente para que la gente cuando quiera saber qué IAs existen, Hugging Face es una empresa de inteligencia artificial, hoy por hoy también ofrece el mayor ecosistema de modelos de inteligencia artificial, hay más de 1 millón, que veáis que no solo es ChatGPT y que es inteligencia artificial accesible por todo el mundo. Y ya para finalizar, para seguir, bueno, hay muchas personas de relevancia, académicos, empresariales, directivos. A mí un canal de YouTube que me gusta mucho recomendar es el de DotCSV, que es un chico español que hace contenido español, que cuenta siempre las últimas novedades, principalmente de inteligencia artificial. Es para todos los públicos, si eres tecnólogo o no, no importa, lo explica súper bien. Si OpenAI saca algo, él te lo cuenta al día, vamos, en directo incluso. Y yo, por ejemplo, lo utilizo también para mantenerme al día. Súper, súper recomendable. Súper recomendable. Vale, pues yo creo que acabamos ya y muchas Muy bien. gracias. Bueno, felices fiestas para todos y nos vemos en la siguiente. Cuídate, Muy Carlos. bien. Hasta Pues muchas luego. gracias, Antonio. Un gusto. Hasta luego. Bye. Chao.